Vale, Vale. estamos grabando ya entonces. ¿Esperamos a las 7 en punto para comenzar? Vale, sí, hombre, sí, sí. 2 personas han accedido a la sala, por aquí. Bueno, vamos a avisar de que por si acaso, que los micrófonos desconectados, las preguntas simplemente vía chat y vamos a tener la media hora de intervención de cada uno. Yo con la presentación intento ser breve, no os corto mucho tiempo. Luego media hora cada uno. Extiéndete porque no tenemos problema, ¿eh? Que lo más interesante... Yo había preparado, como habíamos hablado de 20 minutos, había preparado unos puntos para, sí, un cuarto de hora, 20 minutos. Es decir, que media hora yo no creo que ocupe. Después siempre se lía la cosa, ¿eh? Sí, pues por eso. O sea, hoy cuando hablamos de media hora es porque puede haber alguien que luego haga preguntas, porque queden cosas en el tintero y nos podamos extender. Pero no obstante, bueno, yo, a ver, voy a hablar un poco subliminalmente del colectivo al que represento, de los problemas que están surgiendo estos días, el debate en farmacia y los puntos que tocamos el otro día, ¿no? Tengo aquí el borrador de la carta que se ha enviado por parte de diversas asociaciones a la consejería con motivo del Centro de Salud Magdalena. Entonces, me imagino que sea uno de los temas que, bueno, pues que requieran algún tipo de respuesta, ¿no? O que la gente pregunte o tenga cierta inquietud. Y bueno, pues poco más, quiero decir, a lo mejor no son 7 minutos, sino que puede ser un poquito más. Y luego, evidentemente, con el chat, bueno, pues podemos o fusionar las preguntas o nos podemos extender con ellas. La idea es que no nos vayamos mucho más allá de las 8:30. ¿Vale? Al margen de eso, pues oye, Vale. toda la intervención vuestra y con toda la tranquilidad del mundo, pues esperemos que salga bien esta escuela vecinal. Yo veo que hay gente por ahí, pero no, 4 personas han accedido a la sala de espera. No sé si es que les tengo que... Dale, admíteles, claro. Yo voy admitiendo, a ver, acabo de ver Tú vas ahora... admitiendo. Cada vez que te aparezca alguien, o admites y ya se van incorporando. Vale, a ver, voy a abrir la pantalla para ver cuánta... Vale, veo que está Teresa Pérez, Inés, Miren... Vale, no veo más gente que lo pida ahora. Irás viendo que te van pidiendo paso. Sí, es que he visto que había gente en la sala de espera. Estoy viendo ahora que está Sobeco. Vale, con el micrófono desactivado. Perfecto. Bueno. Se están conectando, o sea que sí que están admitidos. ¿Has conectado eso, Felipe, y el otro no? Tenemos 10 en la reunión, nos pone. Igual la gente es un poco prudente y espera conectarse justo a la hora en punto, ¿no? Para no saturar el Zoom, no lo sé. Lo que puedes hacer hasta que... no sé si habrá cambiado la configuración para no tener que estar pidiendo... Probablemente siga, porque veo que algunos micrófonos están cortados. En las opciones que tienes es cortar el sonido. El audio de... Lo que no sé si es el Zoom en el Bluetooth, no sé por qué. Pero bueno. Vale, ahora veo que vamos a tener que pedir que se cierren los micrófonos. Pero lo puedes hacer tú, Jesús. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Vale. Mira las opciones. Creo que en participantes, abajo del todo. Sí, veo. Vale. Silenciar. Vale, de momento participantes de momento les tengo como invitar simplemente. A ver, si no, yo en participantes simplemente tengo la opción esa, invitar y no me permite nada más. Espera, a ver. No, yo también. Bueno, no sé. Bueno, es igual, no pasa nada. Si no, es pedirlo y ya está. Vale.
Según me marca aquí, son las 7:01. Si creéis que es oportuno ir empezando o esperamos un par de minutines. Venga, un par de minutos, ¿no? Porque haya más. Hay 10 participantes solo, ¿no? Sí, según marca aquí, sí. 10. Incluso si lo puedo desplegar, sé quiénes son ya. O sea, que contándonos a Sí. nosotros incluso. Sí que... Vale, lo que estoy viendo, que al desplegar los participantes sí que puedo o aparece el micrófono cerrado, con lo cual igual sí que es una opción a tantear más adelante. Silenciar a todos lo puedo hacer, o sea, pero si silencio a todos, nos silenciamos también a nosotros. Menos tú no te Pero- silencias, pero es que esa opción también permite que cuando vaya a hablar yo, le dé al micro, o quien fuera, ¿no? Digo yo porque hablaré a continuación. Sí, aunque nos silencies, podemos encender nuestro micrófono nosotros. Eso es. O sea que si ves un poco de follón, le das a todos a apagar. De momento están todos cortados. Sí, acabo de cortar a alguien ahora que no sé quién es, pero le he cortado el micrófono. Has cortado todo y sin embargo yo le daba a encender y puedo hablar. Vale, perfecto. Entonces, sí. eso te sirve para cortar a todo el mundo cuando veas follón. Vale, perfecto. Bueno, pues esperamos un minuto más y creo que comenzamos, aunque solo me aparecen 10 aquí. No sé si hay que invitar a ver, admitir, porque yo creo que están esperando que se les admita, admitir y admitir. Vale, se están uniendo. Sí. Vale, pues vamos a ir admitiendo a todos los que tengo por aquí. El administrador que eres tú, pues... Vale, yo creo que he admitido hasta ahora mismo a todos los que he visto, ¿eh? O sea que si alguien se queda fuera, que se queje. Tendrás que echar un vistazo de vez en cuando por si hay gente que está en la sala de espera. Sí, yo lo estoy viendo ahora como administrador, vale. Vale, tenemos 19 personas. Si queréis, en cuanto tengamos la pantalla servida, empezamos. Pues Ahora vale, os había perdido de la pantalla, pero creo que está ya. Venga, pues si queréis comenzamos para no dilatarlo mucho más. ¿Os parece? Venga. Vale. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por vuestra participación en esta escuela vecinal. Nos ha parecido desde la Comisión de Participación y la de la Comisión de Salud de la Federación Vecinal Antonio Machado, de suma importancia hacer esta escuela vecinal en la situación sanitaria que nos encontramos, ¿no? Y simplemente os tengo que dar las gracias tanto a Manuel Escarda como a Tomás Vega Alonso. Ahora os presentaré y disculpar la presencia de Iván Sanz, que por motivos de salud han operado a su mujer ayer, a última hora no ha podido intervenir y nos ha sido imposible encontrar a alguien que le pudiese sustituir. Simplemente, bueno, pues comentar, hay mucha información, o circula mucha información, los medios de comunicación están también muy ávidos de contar todo lo que llega a sus manos, contrastado o no contrastado, con información o sin información. Y comentábamos el otro día cuando nos presentábamos para hacer esta charla, esta jornada, que prácticamente están dando titulaciones ahora, a través de los medios de comunicación, tanto en epidemiología, en microbiología, se sacan ahora máster de un poco de todo, ¿no? Y hay muchos conceptos que se están empleando de una forma un tanto errónea y esperemos que como resultado final, pues ese tipo de cuestiones queden medianamente claras. Pensábamos o hemos pensado que podría ser interesante hablar en primer lugar de la atención primaria como puerta de entrada al sistema, y comentábamos otro día que desde la conferencia de Alma-Ata se creó una ilusión por parte de los profesionales, y en la situación actual, ante la falta de medios, de incentivos profesionales y personales,
con derivación constante hacia la especializada, pues ha creado realmente una situación de insatisfacción, ¿no? Tanto para el usuario como para el profesional. El que no haya consultas presenciales ni seguimiento de crónicos, o hay una falta de percepción por parte de los pacientes agudos que están acudiendo o que deben de acudir a esas consultas o quieren acudir, pues que están quedando sin atención. Hay que añadir la falta de infraestructuras nuevas y el problema añadido que nos hemos encontrado en fecha reciente, después de más de 10 años de estar peleando porque se construyese el centro de salud de Magdalena, que todos conocemos en qué condiciones se encuentra, en los bajos de unas viviendas, sin ningún tipo de posibilidad de habilitar una salida de emergencia, con un cuadro eléctrico a la entrada de la puerta, es decir, la falta de intimidad con los pacientes, etcétera. La ausencia que se ha producido de convocatorias en los consejos de salud, de zona básicamente, y la falta de participación real en la resolución de enfermedades comunitarias, ¿no? Y que actualmente no todo es COVID, hay que decirlo claramente, que hay enfermedades crónicas que requieren tratamiento, seguimiento, etcétera, y que, bueno, pues parece que, como decía anteriormente, ha habido una desatención por esa parte. Respecto a la especializada, se están produciendo retrasos cuando no anulaciones de consultas, de pruebas diagnósticas e intervenciones. La consulta telefónica no siempre es resolutiva, quiere decir que evidentemente el médico tiene que ver, la anamnesis supone no solo respuestas por parte del paciente, sino que requiere pues, una visualización y una serie de maniobras que sean resolutivas de cara a poder diagnosticar. El reconocimiento de los profesionales, yo creo que es un tema que al menos yo lo voy a soltar. Hay otros profesionales, aparte de médicos y enfermeras, que se están viendo poco visibilizados en esta situación. Y hablo de los técnicos de laboratorio y los técnicos de rayos, que están encontrando, desde luego, en primera línea de enfrentarse a la enfermedad, donde están bueno, pues con una presencia muy cercana, con muestras o pacientes potencialmente contaminantes. La derivación a la privada que se está produciendo, y bueno, una prueba de ello es que nuestro tercer ponente de hoy se ha encontrado con esta situación, casi de manera insospechada, ¿no? Es decir, se deriva a la privada lo que se podía estar haciendo en la pública si se hubiese tenido la precaución y se hubiese previsto durante este verano, que ha habido tiempo más que suficiente, de mantener infraestructuras y a profesionales sobre todo, que se les hizo un contrato y al final, bueno, pues se acabó rescindiendo el contrato. No ha habido previsión, se sabía que venía una segunda ola y por qué no hay que tener ya presente que estamos esperando la tercera ola después de las fiestas que se avecinan y bueno, pues que seguimos después del desmantelamiento de la sanidad que se ha producido en años anteriores con recortes brutales en presupuestos, en personal, etcétera, etcétera, pues nos estamos encontrando con que no se ha recuperado desde luego en este periodo que ha habido oportunidad de hacerlo. Estamos ante el debate de si las oficinas de farmacia pueden o no pueden hacer determinadas pruebas diagnósticas. Hace no muchos días, con motivo de las jornadas de gripe en tiempos de coronavirus, surgió el debate de que se estaban ofreciendo a poner vacunas de la gripe. En fin, yo creo que nos estamos un poco desmadrando en cuanto a funciones y sí que quiero recordar por lo menos, que hay normativa que no les posibilita hacer ese tipo de cuestiones, al margen de que las farmacias reúnan o no reúnan las condiciones necesarias de, por una parte, de tener dos circuitos independientes. Al tomar muestra de un paciente es fácil que se produzca la tos y que estén exhalando fluidos biológicos, es decir, en forma de gotículas, de aerosoles, etcétera, con lo cual si esos dos circuitos no se garantizan, pues estamos ante una situación realmente de riesgo para el personal. Hay que recordar que estas pruebas, una vez que se va a hacer el diagnóstico, la prueba diagnóstica en los laboratorios está haciendo en campana de bioseguridad del tipo 2 en los hospitales, bueno, con lo cual no contarían, al margen de que la legislación en cuanto a profesionales, pues quiero recordar que hay un Real Decreto, el 771 de 2014, que habla sobre la creación del título técnico superior de laboratorio, de diagnóstico clínico biomédico y las competencias profesionales, al margen de otra legislación que estaría en vigor, ¿no? Es decir, y eso no se ha abolido en ningún momento. Por otra parte,
Hay pruebas que se realizan, bueno, como decía, en campanas de bioseguridad, cosa que no se está haciendo, no se podría hacer en una farmacia, y que la toma de muestras, cuando se hace una prueba de diagnóstico, una PCR o incluso las pruebas rápidas, cuando se está manejando el hisopo, eso no es más que una toma de muestras. Esa toma de muestras hay que derivarla a un laboratorio que esperemos que sea público. Estamos viendo los precios abusivos que están pagando en algunos sitios, bien sea por motivos de transporte obligatorio, tenerse que desplazar obligatoriamente, o ante la ineficacia y ineficiencia que está causando el sistema público de salud, que no está ni haciendo las pruebas diagnósticas que debiera, y ahí se producen retrasos en los resultados, ¿no? Por no hablar del colapso que se han producido en determinadas comunidades autónomas, como la de Madrid, por ejemplo, al no tener reactivos para realizar estas pruebas diagnósticas y está retrasando los resultados, con lo cual la gente se ha tenido que derivar a laboratorios privados que, como decía, están cobrando unos precios realmente abusivos y parece que alguien se aprovecha de esta pandemia. Bien, simplemente hablar por otra parte de salud pública. Es uno de los temas que se habla mucho. Se ha desmantelado la salud pública desde las transferencias en los años 80 prácticamente. No ha habido ningún tipo de inversión, sino más bien al contrario, donde había una oportunidad de oro de que los propios laboratorios de salud pública, 9 en nuestra comunidad, 1 por provincia, hubiese abierto estos laboratorios que a día de hoy están infrautilizados para hacer determinadas pruebas diagnósticas de cara, insisto, a hacer un seguimiento de la pandemia y poder hacer el diagnóstico que se precisa para que desde los epidemiólogos tuviesen una clara radiografía de qué estaba ocurriendo. Bueno, pues eso, como decía, se ha desmantelado. No se ha invertido ni en personal ni en medios y la importancia de integrar la salud pública y la atención primaria para poder hacer un seguimiento ahora y lo que nos pueda venir. Hay que recordar que esta pandemia estaba anunciada ya hace años, no nos ha pillado sorpresa en qué momento y qué tipo de coronavirus era el que venía, pero es decir, no hay más que ver bibliografía de años anteriores y yo creo que año tras año se ha venido repitiendo que una pandemia venía, no sabíamos ni cuándo ni qué tipo de pandemia, pero desde luego siempre, bueno, dentro de una transmisión zoonótica y como han sido los últimos coronavirus, que si bien es cierto se consiguieron parar, no tuvieron la importancia o la trascendencia a nivel mundial que parecía que podían tener, y eso parece que era una sensación de seguridad ficticia. Y vamos a hablar, que no va a ser posible, simplemente si Tomás luego quiere mencionar algo o así una breve reseña sobre lo que se ha anunciado tantas veces, que era hacer un rastreo de aguas residuales y cómo sectorializar el lugar de toma de muestras para poder tener garantizado o anticiparnos a la presencia de coronavirus en aguas residuales. Se conoce perfectamente que el virus esté excretando por heces y que aparecen aguas residuales, pero si se va a la depuradora de aguas residuales a coger la muestra, evidentemente va a aparecer. Lo importante es saber sectorializar el lugar de toma de muestras y poder anticipar en qué zona, en qué grupo de viviendas, en qué residencias de ancianos, que es uno de los planteamientos que se podía haber hecho, ¿no? Y yo creo que con esto, pues simplemente paso a presentaros a los dos ponentes. Si os parece bien el orden, si quieres empiezas tú, Manuel. Manuel Escarda, es secretario provincial del PSOE de Valladolid y senador por esta circunscripción y este partido, médico especialista en en medicina familiar y comunitaria, coordinador del Centro de Salud de Magdalena durante 10 años y miembro de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Igualmente es voluntario y ha sido una de las almas de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, con formación en antropología forense. Y por mi parte, sin más, Manuel, pues cuando tú quieras. Todo tuyo. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y por la oportunidad bueno, pues de estar aquí y espero que algún día, bueno, espero no, seguro, algún día lo podremos hacer presencialmente. Me parece estupenda que esa implicación de las asociaciones de vecinos, como no podía ser de otra manera, con la salud y con la salud comunitaria, ¿no?
Yo en principio quería, bueno, pues como especialista en medicina familiar y comunitaria, que siempre parece que es un apellido y lo del nombre es lo de médico de familia, pues subrayar la importancia, ¿no? Que es un tema que está medio desarrollar. Ha habido proyectos, de hecho hay una revista de nuestra especialidad que se llama Comunidad y que propulsa experiencias vecinales de barrios, locales, de pueblos con este tema, pero yo creo que es algo que es muy importante impulsar. Siempre lo ha sido y ahora que quizás, pienso, hay más receptividad. A todos normalmente nos afectan los temas de salud. Hablo en el debate, ¿no? Pero ahora las medidas sociales, la crisis económica, las medidas de confinamiento, la conciencia de que todos nos debemos cuidar también ahora y proteger a los demás a la vez, pues resalta el aspecto de la comunitaria, ¿no? Nada, comentar que efectivamente en el medio urbano, igual que en el rural, pero en el medio urbano, en cuanto tenemos espacios como son los hospitales, más grandes, más pequeños, y tenemos espacios como son los centros de salud. Los centros de salud yo creo que es algo que está reconocido fuera. Nosotros aquí lo vivimos como algo normal y habitual, ¿no? Después de la reforma, después de las ideas de Alma Ata del año 78, después del desarrollo de la atención primaria en España, sí que estamos considerados de los mejores sistemas de atención primaria, me refiero, en general, pero también de atención primaria. Siempre en los últimos años, en las escalas de evaluación de distintos organismos, pues estamos en primero, segundo, tercer lugar. Y todo esto, a pesar de la diferencia que tenemos en inversión del Producto Interior Bruto con relación a otros países, ¿no? Como puede ser Alemania o Dinamarca, ¿no? O Reino Unido, que son con los que nos ponen en referencia, ¿no? Indudablemente que si esta crisis puede ser, bueno, aparte de todas las desgracias que nos ha traído y todas las limitaciones y restricciones, si sirve para algo, pues podría servir, por ejemplo, y espero que así sea, para afianzar. De momento, por un lado, lo único que vemos es anuncios, yo creo que un poco bochornosos ya en la televisión, de tenga el médico telemático en su casa por un seguro o por una cuota de 5 euros al mes, ¿no? Es algo realmente patético, ¿no? Y cada vez va más. Indudablemente eso es consecuencia del deterioro que ha sufrido y del aprovechamiento que de eso hacen los fondos de inversión y los medios dispuestos a invertir también en esto, ¿no? Como forma de beneficio. E indudablemente pues eso les preocupa a los sanitarios, nos preocupa a los profesionales que creemos en la sanidad pública y que, bueno, yo soy senador ahora. Esto es fruto de tomar una decisión, me invitan a participar, pero todo consecuencia voy a decir, de mi activismo, tanto con el tema de la memoria histórica en un primer lugar, pero luego como con el tema, con la crisis última anterior, ¿no? de la defensa de la sanidad pública, ¿no? Y bueno, y a veces hay pequeños éxitos, ¿no? Jesús, ¿cuándo ha sido? Hace 2 días en el Senado, estoy en la Comisión de Sanidad, hemos rechazado, yo he defendido la posición objetiva, lo mismo que tú has dicho tú, lógica de que en las farmacias no se puede hacer rastreo de COVID, no se pueden hacer pruebas diagnósticas, no tiene ningún sentido hacerlas. Otra cosa es que fuera algo autoadministrado, pero indudablemente, bueno, pues Ciudadanos y el PP, siguiendo, digamos, este lobby farmacéutico, pues lo han defendido, pero bueno, gracias a tener mayoría en la comisión, junto con los votos del Grupo de Izquierda Confederal, o sea, Podemos, de PNV se abstuvo, de Esquerra Republicana, pues se ha rechazado, ¿no? Esta moción. Y no tengo duda en que no se va a llevar a cabo por parte del Ministerio de Sanidad tampoco esa... hay presiones, hay muchas presiones de algunas comunidades autónomas, pero eso no creo que llegue a puerto, ¿no?
Ya habló el ministro de Sanidad con relación a los 13.000 puntos de acceso que va a haber planificados para la vacunación del COVID, ¿no? Cuando llegue ese momento afortunado, ¿no? Indudablemente habló de 13.000 puntos. Esos 13.000 puntos son los 13.000 puntos donde en principio cualquier ciudadano español puede acceder a un médico o una enfermera, ¿no? En algunos sitios más limitado y más ahora, y ya ha comentado Jesús algo sobre el tema de consultas presenciales, luego podemos hablar más sobre eso, ¿no? Yo solo quiero lanzar 4 ideas, ¿no? En los centros de salud hay médicos especialistas y hay enfermeras especialistas. Llevan menos tiempo formándose. Es decir, la idea es que en los centros de salud trabajen, igual que en el hospital, trabajan médicos especialistas también en los centros de salud. Hay promociones de médicos de familia formados ya. Yo fui la 6ª promoción desde que empezó la especialidad y las enfermeras se están formando específicamente en esto, igual que hay matronas o especialistas en salud mental desde hace 7 años para acá, ¿no? En definitiva, es gente que está preparada para atender con una visión global, no solo el aspecto físico de la enfermedad, no solo la enfermedad, sino también la salud, cómo cuidar la salud, cómo mantenernos en un buen estado de salud y con una visión global, no solo, ya digo, física, sino psíquica y social. Y esto es muy importante, porque la visión social es importante resaltar que el nivel de salud de la comunidad aquí y en todos los lados está condicionado en parte muy pequeña por el sistema sanitario, a pesar de todos los avances tecnológicos. Hay un factor que condiciona completamente, que son los determinantes sociales de la salud. Y eso supone, está calculado, que estamos hablando de un 40% de ese condicionamiento de la salud y de la enfermedad, ¿no? Es decir, temas como los hábitos nocivos, que todos conocemos, ¿no? El tabaco, el alcohol, indudablemente condicionan. Se decía hace ya bastantes años, y eso en el contexto de programas, cada año se hace un día mundial, hay un día mundial con relación al tabaco, ¿no? Y actividades en centros de salud de tipo comunitario, que un ciudadano europeo, globalmente la mejor actuación que podía hacer en defensa de su salud y para cuidarse bien era dejar de fumar, aquellos que fumaran, ¿no? Ese hecho tan importante es muy importante si tenemos una apendicitis que nos operen cuanto antes en un hospital. Nos podemos jugar la vida si no es así, indudablemente, pero también es muy importante que aquellas personas que fumen dejen de fumar, ¿no? Pero también es fundamental una alimentación que ha de ser suficiente, y en una crisis económica como la actual, bueno, pues puede haber personas que no lleguen a esa alimentación suficiente, pero también tiene que ser equilibrada. Y aquí traigo a colación el problema, por ejemplo, que tenemos con la obesidad infantil, ¿no? Cuando no es una dieta adecuada y si nos ponemos a escuchar los medios, lo que se está hablando del impuesto a los alimentos azucarados, pues todavía no he oído yo a nadie en los medios estos que tenemos de prensa, pues fijar el punto de vista de que efectivamente en España tenemos un problema con la obesidad infantil muy severo y que también acarreará mucho daño a las personas obesas, niños, cuando sean adultos, y que tendrá consecuencias sanitarias y económicas para todos. E indudablemente de lo único que se habla es de la perspectiva de las azucareras o de las industrias que están en relación con el azúcar. No sé. Es una falta de visión también de salud comunitaria que es fundamental, ¿no? Luego está el ejercicio físico. La contaminación atmosférica, ese es un condicionante y está estudiado también, indudablemente. También, sobre todo, para los pacientes que tienen bronquitis crónica o asma, ¿no? Enfermedades respiratorias. Yo creo que aplaudo, ¿no? Bueno, para mí es muy fácil aplaudir el ayuntamiento, las medidas que están tomando porque ideológicamente, lógicamente, me identifico con este gobierno. Pero como médico también aplaudo esto. Aplaudo que haya más zonas peatonales, que haya más carriles bicis y que se favorezca el ejercicio físico y que se disminuya, aunque sea incómodo, indudablemente que sí,
o que el acceso en coche, pero indudablemente hay que potenciar los transportes públicos y las zonas libres de contaminación, ¿no? Y esta ciudad puede vivir un cambio hacia mejor en ese sentido, ¿no? Con esa extensión de ese espacio. Luego está el nivel económico, es otro factor fundamental, obvio, ¿no? Por el acceso a las distintas posibilidades que se dan, ¿no? En la sociedad, la clase social, el nivel de educación, el empleo, la pensión, las personas que están cobrando una pensión que sea una pensión adecuada al índice de precios, al consumo, ¿no? En cuantía. Y en cuanto a los espacios de salud, pues los espacios de salud, como decía al principio, sí, son los hospitales, son los centros de salud, pero hay parques, hay columpios en los parques, hay zonas peatonales, hay carriles bici, hay huertas, hay centros deportivos, comunitarios, hay piscinas. Es decir, los espacios de salud, como se dice ahora también, hay una palabra que se dice salud en todas las políticas, es decir, muchas políticas, medio ambiente, urbanismo, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la salud a corto, medio, largo plazo. Y es muy importante tener esa visión integral en que en todos los casos se considere ese aspecto como muy importante, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que es lo que comentaba en un principio, la salud comunitaria. El centro de salud y el espacio de los profesionales sanitarios debería no acabarse en las paredes del centro de salud, debería salir a la calle. Yo he tenido la fortuna y la suerte de trabajar con la Asociación de Vecinos del Refugio por el tema de la conflictividad con nuestro centro de salud, pero también dando charlas en el barrio que han sido muy bien recibidas. A cualquier ciudadano le gusta, fuera de la consulta, poder acceder a una charla de su médico o de su enfermera o de la matrona, como de hecho se hace dentro del espacio del centro, poder preguntar, poder exponer sus dudas, poder colaborar. También es muy importante que el centro de salud también participe de esa comunicación con las asociaciones de vecinos, detectando problemas de contaminación, detectando problemas, no sé, de malos olores, de determinadas situaciones. Y ahora es muy importante también con el COVID, al menos en los alcaldes que han estado muy solos durante toda esta pandemia, ¿no? Yo, lógicamente, al menos con los de mi grupo, de mi partido, bueno, pues he estado en contacto con ellos, ayudándoles, informándoles cuando he tenido que hacerlo con relación al COVID y animándoles a que estuvieran en contacto con sus coordinadores. Y lo mismo vale para los barrios. Es decir, cuando el sistema sanitario está sometido a un estrés tremendo de saturación, de desencanto, de insatisfacción de los profesionales, están concretamente aquí, porque esto es generalizado, pero hay cosas que pasan, por ejemplo, en Castilla y León, la última ha sido el decretazo para forzarles a estar disponibles incluso para cambiarse de provincia, en lugar de trabajo, para suspender las vacaciones, cuando de hecho los centros de salud, igual que los hospitales, han dado muestras en la primera ola de tener una capacidad de autoorganización que cuando la consejería no ha demostrado esa planificación y esa prevención, pues desde muchos servicios, desde muchos centros de salud han estado dando el tajo y ayudando a los ciudadanos volcados ante una situación como la que hemos vivido, ¿no? Y en definitiva, el Consejo de Salud tiene que ser, que hay en cada barrio, que hay en cada zona básica, tiene que ser un órgano activo y yo animo a solicitar esas reuniones, a tener una buena comunicación con el presidente, que es el coordinador del centro de salud, porque al menos ahí es donde debe dar cuenta de, bueno, pues los déficits que pueda tener, de las necesidades de profesionales y también informar, ¿no?, de cómo se está desarrollando esta situación o lo que pueda surgir, ¿no?, o cambios organizativos. Creo que es algo que es muy importante dinamizar, ¿no? Y también está en manos, indudablemente, de los sanitarios o de los responsables sanitarios, pero sin duda alguna también de las asociaciones de vecinos.
Y en definitiva, bueno, pues paso la palabra y luego pues estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que puedan surgir, ¿no? Sobre esto o sobre lo que sea, vaya. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Te has ajustado perfectamente al tiempo para no prolongarnos mucho más allá, teniendo en cuenta que además tenemos una situación de estado de alarma dentro de un rato. Entonces, bueno, por eso queríamos un poco también restringir el tiempo de intervención. Yo sé que habría muchas cosas que contar, pero bueno, simplemente eso, agradecerte primero, bueno, la información que me has facilitado del Diario Médico. Y por otra parte del tiempo al que te has ajustado. Contamos ahora con la presencia de Tomás Vega Alonso, es médico epidemiólogo y especialista en medicina preventiva y salud pública. Trabaja en la Junta de Castilla y León, ha asesorado a la OMS y al Centro de Enfermedades Europeos en la valoración de la intensidad de epidemias de gripe y preparación ante una pandemia, autor de numerosos artículos nacionales e internacionales sobre epidemias de gripe y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal Fuente Berrocal. Sin más, Tomás, el tiempo es tuyo. Contamos con media hora máximo porque luego quiero ya informar de que ante todo pedir disculpas si algo falla en la comunicación. Esto es, bueno, es nuevo para mí en este caso, pero por otra parte contamos con un chat y os agradezco que tengáis desconectados los micrófonos. Tenemos un chat para efectuar preguntas a cualquiera de los dos intervinientes que podremos realizar una vez concluidas las intervenciones. Tomás, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la invitación y muchas gracias a la Federación por esta invitación y por tener la oportunidad de compartir este espacio con todos vosotros, con el asociacionismo vecinal, ¿no? Yo comparto, digamos, la faceta de médico y de científico, pero como he estado también en la asociación de vecinos, pues tengo esa fusión entre la ciencia y los ciudadanos. Y cuando se me propuso esta charla, se me ocurrió que lo que podíamos hacer era hablar de esto, de la fusión entre ciencia y ciudadanos. Hablar de ciencia ciudadana, iniciativa vecinal para hacer frente a la pandemia del COVID. Entonces tengo una lista de un montón de cosas que se me han ido ocurriendo durante estos días y bueno, voy a seguirla un poco para tocar aquello que me puede parecer más relevantes, ¿no? En primer lugar, tendríamos que saber qué es la ciencia ciudadana, ¿no? Porque estamos hablando de los científicos, de las decisiones de los científicos que asesoran a los políticos. Pero la ciencia ciudadana es aquella ciencia que se sale del ámbito de los científicos, se sale del ámbito de los laboratorios y en la que participan los ciudadanos. ¿Por qué unimos este concepto de ciencia ciudadana a la pandemia del COVID? Porque se ha visto que la pandemia del COVID tiene un componente fundamental que no solamente es el virus, sino que es el virus y la interacción del virus con los ciudadanos, con las personas. Y entonces aquí es donde entraría todo el componente de la salud pública, todo el componente de la epidemiología y todo lo que podemos hacer los ciudadanos para tratar de minimizar el impacto de la pandemia. Yo creo que se ha hablado mucho de la necesidad de los ciudadanos, de las personas, de tener un control estricto para minimizar el impacto del COVID, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones hemos visto cómo las instituciones o los medios de comunicación piensan que el problema de la pandemia del COVID somos los ciudadanos. Y a mí me gustaría desterrar esta idea. Los ciudadanos somos las víctimas de la pandemia del COVID. Y no solamente no somos el problema, sino que tenemos que ser parte de la solución. Entonces, por eso el concepto de ciencia ciudadana unido a la salud pública ciudadana, ¿no? Y las posibilidades que tenemos los ciudadanos de con nuestra actitud y con nuestra intervención poder minimizar el impacto de esta pandemia que estamos sufriendo. Tengo aquí unas ideas apuntadas que me gustaría no perder y no pasármelas por encima. Y me gustaría recalcarlas. Se ha constatado que solamente con la ciencia no somos capaces de controlar esta pandemia. Necesitamos la participación. ¿Por qué? Porque la ciencia no nos está ofreciendo de momento un tratamiento eficaz.
no disponemos todavía de una vacuna y cuando dispongamos de una vacuna tendremos que ver cuán efectiva es esa vacuna, ¿no? Y también el sistema sanitario, que es parte de la ciencia, de alguna manera, pues se ha visto sometido a una tensión, a un estrés importante, sobre todo en la atención primaria y en la atención hospitalaria. Por lo tanto, la ciencia no, sola, por sí misma, y la sanidad por sí misma, no ha sido capaz de dar respuesta a la pandemia que estamos viviendo. Y aquí entrarían los ciudadanos como un componente fundamental para controlar la situación y minimizar el impacto que está teniendo la población, la pandemia en la población. También vemos que existe una actividad o una actitud ciudadana muy importante mezclada con la política con mayúsculas, como bien decía Manuel. Existen unas decisiones políticas que han sido sumamente importantes a la hora de minimizar el impacto de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista económico, no solamente sanitario. Entonces, vuelvo a repetir que a mí me gustaría desterrar la idea de que los ciudadanos somos los responsables de que haya una pandemia, de que haya una incidencia tan alta, de que haya muchas hospitalizaciones y que haya muchos fallecidos. Los ciudadanos somos las víctimas de una pandemia, de un virus, y tenemos que ser la solución también, no solamente los culpables, ¿no? La ciencia ciudadana, básicamente, como decía antes, es digamos, la implicación o la participación que tienen los ciudadanos a la hora de hacer ciencia. La ciencia se hace de muy distintas maneras o tiene muy distintas fases, ¿no? Se puede hacer simplemente haciendo ejercicio de recoger datos, de analizar datos, de sacar conclusiones, pero incluso hay ciencia ciudadana en que los ciudadanos participan en la elaboración y en el diseño de los proyectos de investigación. Si traspasamos esto de ciencia ciudadana a salud pública ciudadana, aquí nos encontramos con un espacio mucho más amplio y con un área de intervención mucho más importante. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un programa que salió en la televisión pública, en la 1, en portada o en la 2, no recuerdo bien, en portada, que se titulaba Pandemia en la gran ciudad. Fue un programa en portada que estaba dirigido por José Antonio Guardiola, y en el que participaban algunos epidemiólogos, uno español, una epidemióloga mexicana y un epidemiólogo que trabaja en Estados Unidos. Pandemia en la gran ciudad, lo que venía a decir es que el COVID, la pandemia, está afectando, como bien sabéis, a gran parte de la población, a muchísima población, pero sobre todo está afectando a aquella población que es más vulnerable. Y la población que es más vulnerable es aquella que reside en sitios donde existe mucha más desigualdad social. No estoy diciendo que afecte más a las personas que tengan menor nivel socioeconómico, sino que afecta sobre todo a aquellas áreas donde la desigualdad social es mayor. Porque hay países que tienen un nivel socioeconómico muy bajo que no están siendo tan afectados por la pandemia como otros que tienen un nivel socioeconómico más elevado. Léase Estados Unidos, incluso el Reino Unido. Tienen un nivel socioeconómico mucho más elevado, pero el nivel de desigualdad en sus sociedades es muy importante. Entonces, en estas sociedades es donde el virus está cebándose de una manera más importante. Entonces, quiero poner el foco en este tema porque el primer paso que tendríamos que dar para intentar minimizar el impacto del virus en determinadas poblaciones sería tratar de minimizar las desigualdades y las diferencias sociales que existen en esas poblaciones. Parte se ha tratado de hacer con el tema del gobierno, con el tema de la financiación, los ERTES, las subvenciones a empresas, etcétera, etcétera. Yo, como epidemiólogo, tengo experiencia, yo hago guardias de epidemiología, como os podéis imaginar, y quiero recordar que en los primeros brotes que se detectaron en Castilla y León, en la población que atendemos habitualmente, aparecieron en determinadas poblaciones que eran muy características. Eran poblaciones, algunas de ellos eran migrantes, pero no siempre, pero sobre todo eran poblaciones de personas que vivían en unas condiciones
no demasiado, socialmente no demasiado bollantes, económicamente desfavorecidas. Eran poblaciones que tenían que trabajar mucho en la calle, poblaciones que probablemente trabajaban mucho, en gran proporción en la economía sumergida, que tenían que estar en contacto con otras personas, que tenían una dificultad importante para hacer aislamientos o cuarentenas, porque tienen que buscarse la vida. Son poblaciones que utilizan el transporte público de manera habitual, con lo cual entraban en contacto con más probabilidad con otras personas. A todo el mundo no se le escapa que el riesgo de contagiarse si tú vas en tu coche particular a tu trabajo no es el mismo que si tienes que coger el metro para ir a tu trabajo y volver de tu trabajo, ¿no? Y eso está claro. Entonces, esas poblaciones son poblaciones más desfavorecidas, que presentan más desigualdades sociales y, por lo tanto, son más vulnerables a la pandemia, ¿no? Os recomiendo, si tenéis oportunidad, porque seguramente está colgado en los podcasts, en los vídeos de televisión española, que veáis ese programa de En Portada que se titula Pandemia en la gran ciudad, porque da unas ideas muy claras de cómo está afectando el virus y cómo el virus va buscando esas poblaciones que son más vulnerables, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la salud pública ciudadana para controlar el COVID, ¿qué es lo que hemos visto durante esta temporada? Bueno, hemos visto que la población desde el primer momento se ha movilizado de manera muy, muy, muy importante. Las iniciativas ciudadanas para intentar minimizar el impacto del COVID van desde aquellas personas que se pusieron a diseñar pantallas de protección, a otras que se pusieron a fabricar mascarillas, incluso algunos que tenían alguna mayor habilidad y una pequeña empresa se pusieron a intentar inventar o reinventar respiradores para proveer a los hospitales de respiradores para poder ser utilizados, ¿no? Incluso se empezaron a fabricar desinfectantes, se daban claves para hacer desinfectantes caseros. Otra de las iniciativas ciudadanas que aparecieron ya desde el primer momento fueron de tipo de soporte social. Desde el primer momento, sobre todo en la época más dura del confinamiento, cuando la gente se tenía que quedar en casa, hubo muchísimas movilizaciones, sobre todo desde las asociaciones de vecinos. En nuestro caso, en mi barrio, inmediatamente se creó una red de contactos y de mensajería para dar soporte a aquellas personas que no podían salir de su casa, que eran personas mayores y que a lo mejor no disponían de coche, o aquellas personas que habían tenido un contacto y estaban confinadas, para poder traerles suministros. Bueno, pues hubo poca necesidad, sí que es verdad. Probablemente en otros barrios de otro tipo haya habido experiencias similares y que han tenido una mayor necesidad, han tenido una mayor actividad, pero la iniciativa apareció. Y después también vuelvo a repetir las iniciativas políticas y económicas que surgieron por parte de los gobiernos, no solamente el gobierno español, sino los gobiernos europeos, donde bueno, se apoyó decididamente a los ciudadanos para que no perdiesen sus empleos con los ERTE, o se subvencionaron diferentes sectores económicos para mantener el estándar, la renta, los ingresos, etcétera, etcétera. Yo creo que la iniciativa ciudadana durante toda la pandemia ha sido sumamente importante. Ha habido experiencias de ciencia ciudadana. Os voy a poner dos ejemplos de cómo los ciudadanos pueden participar en la ciencia. Recientemente en mi sociedad, la Sociedad Española de Epidemiología, celebramos un congreso en el mes de octubre. Y el congreso iba muy relacionado con la ciencia ciudadana, la ciencia sostenible. Era un congreso muy social, la participación. Entonces, aquí yo tuve la oportunidad de estar en el comité científico y realmente aprendí mucho y refresqué mucho los conceptos de ciencia ciudadana. Y bueno, hay dos ejemplos, voy a poner dos ejemplos solamente de cómo los ciudadanos pueden hacer ciencia. Uno es en Barcelona, es un proyecto realizado en una escuela de Barcelona, donde los escolares de quinto de primaria, es decir, muy jovencitos, se convertían en investigadores y tenían que hacer un estudio en el que interaccionaban
los directores del proyecto, interaccionaban también con sus familiares y sus amigos para hacer un estudio sobre factores de riesgo cardiovascular. Es decir, los chicos de quinto de primaria eran capaces de hacer mediciones de tensión arterial, medir, tallar, medir el perímetro abdominal de toda su familia, hacerles una encuesta de hábitos alimentarios y de actividad física, y con todo esto eran capaces de valorar el riesgo cardiovascular que tenía su familia y su entorno. Y al mismo tiempo eso hacían charlas y eso retroalimentaba la educación sanitaria de los propios alumnos y de las familias de estos alumnos, ¿no? Y realmente los chicos eran investigadores. Eso era fue un ejercicio que se hizo en una escuela pública de Barcelona, un experimento, y funcionó excelentemente. Ciencia hecha por ciudadanos. Otro ejemplo, y además probablemente más relacionado con la epidemia del COVID, está relacionado con el estudio de vectores. Nosotros llamamos vectores aquellos elementos que transmiten enfermedades. Y seguramente todos conocéis que hay enfermedades recientemente famosas como el virus del Zika, y alguna otra más muy parecidas como el dengue, etcétera, que son transmitidas por mosquitos. Y también seguramente conoceréis que algunos de esos mosquitos que transmiten estas enfermedades ya están habitando en nuestro territorio, en España, sobre todo en el área mediterránea, ¿no? Bueno, esto está suponiendo y puede suponer un problema grande a corto plazo, porque la proliferación de estos mosquitos con el cambio climático, etcétera, etcétera, pues puede aumentar la incidencia de determinadas enfermedades como el Zika, el dengue u otras que estábamos libres en España, pero que podemos empezar a tenerlas. Bueno, pues una de la ciencia ciudadana relacionada con este tema es una red que se estableció, sobre todo en el área mediterránea, la zona de la Costa Brava, la Costa Dorada, etcétera, etcétera, que es donde proliferan estos mosquitos, una red de investigadores que lo que hacían era buscar mosquitos en su área de residencia, recoger esos mosquitos y enviarlos a un laboratorio donde se analizaba el tipo de mosquito y se podía cuantificar cuál era la densidad de mosquitos de estos vectores que transmiten estas enfermedades en nuestra población. Son como recolectores de información, son como vigías del riesgo que tenemos en nuestro país de tener estos vectores que pueden transmitir enfermedades relativamente serias. A lo mejor el Zika uno piensa que puede ser más leve, pero el dengue es una enfermedad ya un poco seria. Entonces, bueno, vemos que existe este tipo de participación ciudadana haciendo ciencia, y es que además muchas veces es la única manera de hacer esta ciencia. O sea, montar este tipo de redes para capturar y ver cuál es la densidad de población de mosquitos en la población sin contar con los ciudadanos es bastante complicado, mucho más caro y bastante complicado. Necesitamos la participación ciudadana para hacer determinado tipo de ciencia. Si pasamos de la ciencia a la salud pública y a la prevención, el ejemplo que tenemos ahora más evidente con la epidemia COVID es la aplicación Radar COVID, que todos sabemos lo que es, ¿no? Bien, este es un gran invento desde el punto de vista de la salud pública. Lo hemos importado, la idea no nació en España ni en Europa, sino que nació en Asia. Ellos fueron los primeros que empezaron, están tecnológicamente bastante más desarrollados que nosotros desde este punto de vista de las comunicaciones. Pensaron que una aplicación en los móviles podía ser una herramienta ideal para el estudio de contactos y ver el riesgo que tenía una persona por haber viajado, por haber estado en determinados sitios. Y bueno, lo pusieron en marcha y aparentemente las informaciones que venían en los meses de la primavera de estos países asiáticos decían que eso funcionaba muy bien. Bueno, prácticamente todos los países europeos cogieron la idea y empezaron a fabricar su aplicación Radar COVID. Y nosotros tenemos una aplicación, Radar COVID, que fue diseñada por
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Fomento, creo recordar, no sé muy bien, y se puso a disposición de las comunidades autónomas y de los ciudadanos para que no las descargasen, ¿no? Los expertos en epidemiología de salud pública hablaban de que si teníamos descargados 8 millones o 10 millones de personas el radar COVID, pues seguramente tendríamos un conocimiento de los contactos muy interesante y podríamos reducir la incidencia de la enfermedad en un 20 o un 30%. No es mucho, pero es muy importante. Disminuir la incidencia de la enfermedad un 30% supone a lo mejor evitar el estrés que pueden sufrir los hospitales o las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O sea, que cualquier herramienta que pudiésemos utilizar iba a ayudar a minimizar el impacto de la pandemia. Bien, creo que según mis últimas informaciones no hemos llegado a los 8 millones de descargas, creo que andamos entre 4 y 5 por ahí, pero lo triste, digamos, el problema que hemos tenido es que de todas las infecciones que se notifican, de todos los casos positivos de COVID que se detectan en los diferentes centros sanitarios, muy poquitos, se habla, yo no lo conozco, pero se habla de menos del 2% son introducidos en las bases de datos de radar COVID. Eso supone que la información que disponemos en nuestro sistema no es suficientemente, no tiene suficientemente poder para poder tratar de hacer un estudio de contactos adecuado y reducir la intensidad de la población. O sea, aquí digamos que la ciencia ciudadana o la salud pública ciudadana, entre comillas, no ha funcionado como se esperaba que funcionase. ¿Cuáles han sido los problemas? Yo no me atrevería a decir ninguno. Podemos entrar en pensar en la falta de información o de formación o de motivación de la población para que introduzca ese código en su móvil, porque si ha habido 5 millones de descargas tendría que haber pues, un porcentaje más importante que un 2% de casos positivos introducidos en esa aplicación, según mis cálculos de la cuenta La Vieja, y no llegamos a esa proporción. Entonces yo creo que ha habido un problema de mala información o de pobre incentivación o de pobre responsabilidad ciudadana para pensar que eso podía ser una herramienta muy beneficiosa para el sistema y para controlar el COVID. Entre otras cosas, puede ser el miedo a perder la privacidad, el miedo a saber que la gente sepa que tú eres un caso positivo de COVID, ¿no? Y el riesgo que podemos tener a que la gente o nuestros compañeros del trabajo, como se ha visto en las redes sociales no hace mucho, este famoso caso de una chica que le invitaban a salir de su casa porque era positiva. Este tipo de cosas, evidentemente, no ayudan a que la gente tenga una conciencia de responsabilidad de salud pública para sus conciudadanos. Entonces, ahí nos encontramos también con un problema. Entonces, la ciencia ciudadana, la salud pública ciudadana tiene que incidir, o debería incidir también en estos aspectos para que fuésemos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los demás, ¿no? Y quizás por último, me gustaría tocar, no sé cómo vamos de tiempo, Jesús, me gustaría tocar un punto que es el desafío que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Aparte de lo que se decía, que a lo mejor después tenemos un tercer brote, en una tercera onda, pasadas Navidades, no es descartable, evidentemente, conociendo el virus y por experiencias con otras epidemias y con otras pandemias, pero tenemos un desafío sumamente importante a la vuelta de la esquina, que es la vacunación frente al COVID. Y ahí nos vamos a encontrar también con una ciencia ciudadana, con una salud pública ciudadana, con una responsabilidad ciudadana que tenemos que trabajar, que las administraciones tienen que trabajar de una manera muy concienzuda, ¿no? Nos vamos a encontrar con todo tipo de obstáculos a la hora de implementar las campañas de vacunación, de desarrollar las campañas de vacunación y de obtener una cobertura adecuada. Nos vamos a encontrar, como todos sabéis, con grupos antivacunas, grupos que sistemáticamente se oponen a la vacunación. Nos vamos a encontrar con personas que tienen miedo a la vacunación. Si hay personas que tienen miedo a vacunarse de la gripe, pues puede haber esas personas van a tener más miedo quizás a vacunarse
con la vacuna frente al coronavirus, ¿no? También puede haber personas, y en este caso también es muy importante, en la gripe ocurre, por eso no estoy inventándome nada, sino son experiencias que tenemos con otras vacunas. Puede haber personas que no tengan la percepción del riesgo. Puede haber personas, sobre todo las personas jóvenes, que no tengan la percepción de que el coronavirus supone un riesgo para ellos. Y esas personas también pueden, de alguna manera, ser reticentes a la vacunación. Y después está la responsabilidad también de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, que van a ser los transmisores de la idea de que la vacunación tiene que ser un esfuerzo colectivo para que podamos conseguir que el virus deje de circular entre nosotros. Y sabemos que hay muchos profesionales sanitarios que son reticentes también a la vacunación, por los mismos motivos, unos porque tienen desconocimiento y miedo, y otros porque simplemente piensan que el riesgo no es tan elevado. Entonces, todas estas 4 fenómenos que nos hemos encontrado, que nos estamos encontrando todos los años cuando realizamos las campañas de la vacunación de la gripe, nos los vamos a encontrar probablemente cuando empecemos a realizar la campaña de la vacunación frente al coronavirus. Y es un reto que tenemos los ciudadanos, es un reto que tiene la ciencia ciudadana, es un reto que tiene la salud pública ciudadana. Entonces, ¿cómo podemos minimizar estos riesgos, ¿no? ¿Cómo puede la población y las administraciones tratar de minimizar esos riesgos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre, y siempre recomendamos desde Salud Pública, es dar información clara y completa de lo que se piensa hacer. Tenemos que decir a la población qué es la vacuna, cuáles son los beneficios de la vacuna, cuál es la efectividad, cuáles son los riesgos si existen. Las personas tienen que estar perfectamente informadas. Existe más miedo al desconocimiento que miedo a los posibles problemas que pueda presentar una vacuna. Hay que ver las alternativas que hay, si hay alternativas. De momento no hay ninguna alternativa porque no hay tratamiento frente al coronavirus, ¿no? Después se tienen que establecer y explicarse muy bien cuáles son los grupos prioritarios para la vacunación, porque hay un grupo de expertos que los ha perfectamente definido. Yo, por lo que he podido leer, creo que están razonablemente bien constituidos. Pero eso hay que explicárselo también a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que eso se hace en base a unos criterios claros de efectividad, de riesgo, con tal de minimizar el impacto que tiene la pandemia en la sociedad y en el sistema sanitario, ¿no? Eso hay que explicárselo también a la población. Y después, sobre todo, también muy importante, formar a los profesionales. Los profesionales sanitarios, principalmente médicos y enfermeros, que somos los que vamos a interactuar más con la población a la hora de poner la vacuna, pues si no eres un especialista en el tema, tienes un conocimiento un poco más que la población general, pero poco más que la población general. La ciencia avanza a una velocidad de vértigo y lo que estudiaba un profesional hace 10 años o lo que pudo estudiar hace 10 años es bastante diferente de lo que existe ahora. Entonces, los profesionales tienen que estar perfectamente actualizados con lo que respecta a este tipo de iniciativas, de tipo de vacunas, efectividad de la vacuna, etcétera, etcétera. Si un profesional informado va a ser un profesional que sea consciente de su responsabilidad para él mismo como persona frente a la vacunación y transmitir esa responsabilidad también a sus pacientes, a la población que atiende, para que cumpla con las normas y bueno, pues acepte la vacuna. Todos sabéis que la vacuna en España, cualquier vacunación es voluntaria. La ley de autonomía del paciente regula que ninguna persona está obligada a recibir ningún tratamiento ni ninguna medida de prevención, salvo que haya problema de salud pública importante. En este caso parece que se va a mantener la legislación de la ley de autonomía del paciente y la vacuna va a seguir siendo voluntaria. Entonces, en este caso es mucho más importante todavía
incidir en la formación del profesional y que el profesional sanitario sea la cadena de transmisión entre el plan de vacunación de las administraciones, los planes de vacunación de las administraciones y los ciudadanos. Bueno, en resumen, yo creo que hay tres cosas importantes que hay que tener en la mente y que yo quería transmitir con este título tan pomposo de Ciencia Ciudadana e Iniciativa Vecinal frente al coronavirus. Una, que es muy importante, que tenemos que luchar contra las desigualdades. Vivimos en un país con muchas desigualdades y eso ha hecho que el virus se propague con mayor facilidad. En los países donde hay menos desigualdades, el virus se propaga con más dificultad o de manera más lenta. Al final todos vamos a acabar con una tasa similar, pero no es lo mismo la velocidad con la que se dispara en unos países que la velocidad con la que se dispara en otros. Si el virus se transmite a una velocidad muy importante, pues los sistemas sanitarios se ven sometidos a un estrés, a una dificultad, y las muertes y los fallecimientos van a aumentar, ¿no? Entonces, actuar sobre las desigualdades, y yo creo que esa también es una labor de estudio y de investigación por parte de las asociaciones de vecinos. La participación ciudadana y vecinal es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades. Sabemos que en los pueblos existe una colectividad vecinal mucho más estrecha, probablemente, y armónica. En las ciudades es más complicado, ¿no? La participación ciudadana y vecinal es mucho más reciente. Entonces, tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, tratar de que esa participación ciudadana vaya en la buena dirección, es decir, en la dirección de fomentar la salud, de proteger la salud de las personas. Entonces, cualquier iniciativa tiene sentido. Yo creo que es fundamental. Y otro aspecto importante de este tema global es la equidad en el acceso. Las desigualdades producen inequidades y las administraciones públicas tienen que proveer, y las asociaciones y los vecinos tienen que vigilar que el acceso a la sanidad, a la educación y al soporte social se hagan siempre con la mayor equidad posible. Eso nos protegerá a todos de la enfermedad y de los riesgos. Vuelvo a repetir, sabemos que en las ciudades, en los barrios donde hay mayores desigualdades y son más desfavorecidos, las enfermedades, sobre todo las crónicas, que es la de las que más se hablaba, son más prevalentes. En los barrios, en las zonas más desfavorecidas hay más obesidad, hay más tabaquismo, hay más alcoholismo, hay más diabetes, hay más mortalidad cardiovascular, hay más mortalidad general. En las zonas más favorecidas, en los barrios más favorecidos, esto está mucho más minimizado. Pero habíamos olvidado también que las zonas desfavorecidas, la población desfavorecida, es más vulnerable a las enfermedades infecciosas. Lo sabíamos porque hay una enfermedad que todos recordaréis, que es la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa y que es una enfermedad que de siempre ha sido mucho más frecuente, mucho más incidente en las poblaciones más desfavorecidas, en los barrios de clase social más baja, más pobres, etcétera, etcétera. Pues bien, yo creo que este virus, el virus del coronavirus, ha venido a recordarnos que las enfermedades infecciosas, los virus, no solamente los estilos de vida, sino los virus, atacan también a aquellas poblaciones socialmente más desfavorecidas y a aquellas sociedades socialmente más desiguales. Entonces yo creo que aquí las asociaciones, los vecinos, los ciudadanos, es donde tenemos que trabajar para minimizar el impacto global que pueden tener estas enfermedades y estas pandemias como la que estamos viendo. Bueno, yo creo que he tocado todos los puntos así más importantes que quería tocar. No quería meterme ni en cifras, ni en proyecciones, ni en lo que ha pasado, ni lo que puede pasar, ni lo que ocurre en las residencias, ni lo que ocurre en los centros de salud, que eso ya lo ha tocado Manuel. Pero bueno, ahora podemos abrir un debate y cualquier cosa que queráis preguntar sobre la pandemia, o sobre salud pública, o sobre este tipo de desigualdades y ciencia ciudadana, en la medida que pueda responderos, pues os contestaré. Nada más, estoy abierto a vuestras preguntas.
Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias por tu intervención. Os tengo que decir que el chat que teníamos previsto que para poder responder a las preguntas está vacío. La idea es que las preguntas se hiciesen vía chat para que no hubiese interferencias. Si, como he visto que hay mucho respeto de cara a las intervenciones, si alguien quiere hacer la intervención de viva voz, pues, y se guarda un orden teniendo en cuenta que somos bastantes asistentes, lo podíamos hacer. Insisto, a fecha de hoy, ahora mismo, el chat está vacío. Yo sí que quería ir lanzando alguna pregunta en lo que, bueno, pues los participantes de las asociaciones vecinales se deciden a hacer las preguntas que tienen en mente, que sin duda le están rondando hace tiempo. Una de las preguntas que rondan entre la gente, que los pacientes, los vecinos que estamos usando los servicios sanitarios, es si la derivación a la privada y las consultas no presenciales han venido para quedarse. Este riesgo, como decía Manuel anteriormente, de los anuncios que proliferan ahora de las videoconsultas, de las consultas telemáticas, de las compañías que ofrecen prácticamente al especialista que, bueno, pues que está bañado en oro y que es tan deseado por el paciente de turno. El quirón de turno pues va a estar a disposición de cualquiera que sea capaz de pagarse su seguro privado, ¿no? Eso por un lado. Por otro, está claro que, bueno, tú apuntabas ahora, Tomás, que la próxima ola pandémica es fácil que pueda llegar después de las Navidades. Yo creo que la historia, tú lo has mencionado, en el año 1908 hubo una tercera ola. Es verdad que la segunda fue digamos, la que causó mayor mortalidad. Se va aprendiendo, va habiendo ya población inmunizada y será más o menos pronto cuando llegue la vacuna, pero la tercera ola parece que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo no sé si, como decía anteriormente, se venía anunciando que iba a llegar una epidemia, una pandemia, que era cuestión de tiempo, no sabíamos cuándo ni por dónde, pero que iba a llegar era casi seguro y que además, bueno, decir que venía de Asia, pues parecía muy claro, ¿no? El tema de la gripe, ahí está, y por las condiciones de vida y que son enfermedades zoonóticas, etcétera, pues parecía que todo apuntaba por ahí, pero nos habíamos creído que éramos invulnerables y que esto solo ocurría en países asiáticos. Porque, como has dicho, bueno, pues llegó el Zika y parece que no llegó a tanto como parecía, llegó el SARS, que era otro coronavirus, y también, bueno, pues parece que se paró y al final las infecciones bacterianas pues parece que estaban totalmente salvadas, porque para eso tenemos antibióticos que se usan a mansalva y lo teníamos todo salvado. La pregunta podría ser, sabemos que va a haber pandemias, que van a llegar pandemias, que serán epidemias o pandemias según la extensión que puedan tener. Esto lo vamos a solucionar con hospitales de pandemias. Me refiero a la famosa inversión que se ha hecho en Madrid, donde falta todo lo demás, pero bueno, hay un edificio que está pujante, parece ser. Yo creo que uno de los objetivos, como bien planteabas, es que podamos participar a través de los consejos de salud y que la salud comunitaria seamos capaces de sacarlas de los edificios sanitarios o integrar a los edificios sanitarios con lo que tiene que ser la educación en salud, la salud comunitaria, hacerla como parte nuestra. Y yo creo que por ahí ha de pasar una de las caballos de batalla, será por conseguir mantener las inversiones que ahora parece que se prometen en esta situación y que tampoco se peleó por gran parte de la población cuando vinieron los recortes tan importantes que ha habido recientemente en sanidad, ¿no? Desde el año 2010, 2012 en adelante. Y bueno, pues parece que a nadie le preocupaba porque con decir por televisión que tenemos la mejor sanidad del mundo estaba todo salvado. Yo creo que otro tema puede ser eso, que si la información en temas tan delicados como la salud, ¿no? El cómo se está proliferando, no sé si es información o desinformación, el que ahora todo el mundo conozca determinada terminología y la emplee sin saber muy bien, pero desde los propios medios de comunicación, el cómo están lanzando términos que a veces no se corresponden con la realidad y el cómo todos vamos asumiendo determinada terminología sin conocer lo que hay por detrás y en qué consiste, ¿no? Eso es una labor que, desde luego, que bueno, pues las siguientes generaciones me imagino que lo tendrán más asimilado, pero como decía, parece que han dado títulos eso de epidemiólogos en poco tiempo a muchísima gente.
yo creo que otro problema que se nos plantea ahora mismo, es decir, es verdad que los antivacunas están ahí, ha habido una fuerte campaña anualmente por la vacuna de la gripe, ha habido un gran esfuerzo por parte de los profesionales por convencer a la población de la vacuna de la gripe, y este año pues parece ser que hay hasta muy poca, y eso, bueno, tú lo puedes conocer sin duda mejor que yo a través del propio centro de la gripe en Valladolid. Bueno, la poca cantidad de muestras que sé que se están recibiendo tanto en el centro de Valladolid como Barcelona o Madrid, como para poder tener claro qué tipo de cepa es la que va a venir el año que viene. Sabes que estos datos se envían al centro de referencia en Gran Bretaña, y que al final el que salga un tipo de vacuna con una cepa u otra pues va a depender muy mucho de lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, no están llegando muestras de gripe. Parece que la gripe este año se ha escondido, o es que todo es coronavirus y el resto de enfermedades, y sobre todo las respiratorias, se han dejado un poco de lado, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, en lo que se anima a la gente a hacer preguntas, pues podemos ir comenzando. Cualquiera de los dos que creáis oportuno, pues oye, podéis contestar. Sí, bueno, pues con relación a la primera parte de la pregunta, a las primeras preguntas, ¿no? A la parte clínica, digamos. Vamos a ver, no pueden quedarse las consultas presenciales. Me explico. Ya antes de la pandemia yo hacía consultas telefónicas, y de hecho a mis pacientes y otros médicos lo hacían igual, y enfermeras tenían el teléfono de la consulta para un determinado hueco del horario mío, llamar cuando había acabado la consulta normal para que me preguntaran dudas, ¿no? Y eso funcionaba, en un pequeño espacio funcionaba. Los médicos de familia ingleses llevan muchos años haciendo un 20% de sus consultas vía telefónica. Y por otro lado, sí que hay comunidades autónomas, y esta lleva mucho tiempo diciendo lo que iban a hacer, la posibilidad de hacer una consulta telemática, no telefónica, viendo, que es un aspecto importante. Pero este tipo de consultas solo pueden resolver, pues eso, consultas administrativas, soluciones que de no llegar por otra vía es un remedio, es decir, los partes, las recetas, volantes, revisiones de informes, es decir, una serie de cosas que son más administrativas y que no necesitan el contacto personal con el propio paciente, ¿no? El resto, en primer lugar, por la comunicación directa. No es lo mismo en presencia que a distancia. En segundo lugar, por la exploración. En tercer lugar, por utilizar pruebas. Hay médicos de familia que hacemos ecografías. Entonces, no puedes hacerlo por vía telemática, ¿no? Y una exploración. Y de hecho, bueno, pues sospechamos, sabemos que hay un gran problema por esta escueta atención telefónica que ha habido, porque ha habido retrasos diagnósticos, que en algunos casos no se han producido tratamientos que deberían haber hecho, intervenciones en problemas oncológicos de cáncer, en enfermedades crónicas, y todo esto que se habla ahora de bueno, pues la mortalidad no esperada, que se ha disparado, que ya en el Parlamento se oye decir, se atribuyen las muertes directamente a la COVID por Vox, por ejemplo, ¿no? Las 50.000 muertes. Vamos a ver, ha habido un aumento de la mortalidad no esperada coincidiendo con los brotes de COVID, y no tienen relación directa, salvo que la saturación de los hospitales y la saturación de los centros de salud. Pero frente a esto, frente a esa falta de diagnósticos que ha podido haber, y yo con las vías que he tenido he intentado presionar a la consejería para que eso se hiciera cuanto antes. En un principio, en mes de marzo-abril, había miedo al contagio, lógico también. Se va sabiendo que ha habido casos, realmente empezó a haber casos de COVID en enero. O sea, yo pienso que la mayor parte, al menos en la atención primaria, los contagios de profesionales fue cuando todavía no se sabía que el virus ya estaba aquí y estaban yendo pacientes a la consulta. Ese es un hecho determinante. Con el tiempo lo sabremos con más seguridad. Pero que indudablemente la consulta presencial
tiene que volver a ser la protagonista de la relación entre el médico, la enfermera y los pacientes con el centro de salud. En el momento que la población esté protegida, vacunada y en un número suficientemente alto y podamos ir volviendo a la verdadera normalidad, pues hay que recuperar, o sea, para nada. Eso tiene que pararse. Y en cuanto al tema, pues efectivamente, eso dependerá de las comunidades autónomas, lo de el auge, la pujanza de la sanidad privada. Efectivamente, las oportunidades de ocupación de espacio, los conciertos con la medicina privada, pues en aquellas comunidades donde gobierna la derecha, pues indudablemente lo facilitan. Y la alternativa a eso es el reforzar el sistema sanitario, hacer una mayor optimización, utilización de los recursos, de los quirófanos, de las consultas, es decir, favorecer que el sistema sanitario trate de responder a todas las necesidades que tiene la población. Y eso es indudablemente, en último caso, depende de la voluntad política. Y eso, pues en un gobierno progresista, en una comunidad autónoma, no debe permitir ese auge de la medicina privada, ¿no? Sí, a ver, tengo una pregunta, pero es en reiterativa y habla que si se recuperarán las consultas presenciales o se va a consolidar, y está contestada por tu parte, Manolo, con lo cual sí. Esta O pregunta... sea, que nadie piense eso, es tremendo. A esto hay que darle la vuelta completamente. Estamos pasando una situación excepcional y eso los ciudadanos lo tienen que reivindicar. Las sociedades de médicos, algunas ya lo están planteando. En la Sociedad de Medicina de Familia, a nivel de todo el Estado, ya lo está reivindicando. Consultas, los propios profesionales, a mí me han llegado WhatsApp aquí en Valladolid de algunos médicos pidiendo y sanitarios pidiendo que empiecen ya las consultas presenciales. Y hay consultorios en nuestra provincia, y Tomás y yo sabemos de alguno, que han estado abiertos, ha habido consulta durante todos los días, o sea, haciendo las cosas bien, esos consultorios han estado abiertos todos los días de la pandemia, incluido marzo y abril. Vale, Tomás, no sé si querías contestar alguna de las cuestiones planteadas. Sí, yo quería hacer un comentario, quizás entroncando con algo que ha dicho Manuel, ¿no? Y ha comentado ahora, pero sobre todo en su intervención. Se ha visto que durante la pandemia, pues la atención primaria, no solamente la atención hospitalaria, sino la atención primaria se ha visto sometida a una sobrecarga y a un estrés y de alguna manera se desarticuló lo que estaba articulado, probablemente porque los ganchos que tenía o la fortaleza que tenía la atención primaria no era tal, sino que cualquier problema, no voy a decir menor porque es un problema mayor, pero cualquier problema que le pudiera afectar a la atención primaria podría ser capaz de desarticularla como así ocurrió, ¿no? Y todavía no hemos sido capaces de restablecerla. Yo lo he percibido porque en mi trabajo diario trabajo mucho con los médicos de atención primaria y con las enfermeras de atención primaria. Entonces, nuestros sistemas de información también se vieron afectados de manera muy importante por la desestructuración de la atención primaria, por el impacto que tuvo el COVID y todo lo que ello conllevó en la organización y la atención primaria de salud en nuestra comunidad autónoma. A mí me gustaría señalar que si la atención primaria se desarticuló, la salud pública no se pudo desarticular, porque ya estaba totalmente perdida para la causa antes de que llegase la pandemia. La salud pública, no solamente en esta comunidad autónoma, ¿no? En general, en el conjunto de España, salvo raras excepciones en alguna comunidad autónoma, ¿bien? No tenía la fuerza suficiente para soportar esta pandemia, ni tenía la fuerza suficiente para soportar una pandemia que hubiese sido la mitad de intensa que esta. Y no es una cosa, en este caso, que nos diésemos cuenta en el momento que llegó la pandemia, sino que ya lo sabíamos de antes. Las asociaciones de profesionales de salud pública veníamos denunciando reiteradamente desde hace muchos años el desmantelamiento de la salud pública en nuestro país, no solamente en esta comunidad autónoma. Probablemente aquí estemos
en una situación bastante mala con respecto a otras comunidades autónomas. Pero es un mal endémico en España. Y me atrevería a decir que es un mal endémico en muchos países europeos, porque la medicina se ha tecnificado tanto y ha tenido tantos avances desde el punto de vista clínico, que nos hemos olvidado de que un virus que tiene un tamaño micromillonésimo es capaz de desbaratar todo nuestro sistema científico de atención sanitario. Un simple virus, si no tenemos una salud pública decente, es capaz de poner a todo el mundo patas arriba. Y eso, la ciencia, como decía en mi intervención, la ciencia por sí misma, la ciencia, según la entendemos ahora mismo, la ciencia clínica, la ciencia tecnológica, la ciencia de medicamentos, no es capaz de solucionarlo. Se ha perdido, decía antes que nosotros no teníamos fuerza para hacer frente a la pandemia y seguramente seguimos sin tener fuerza para resistir ni esta segunda ola ni una tercera que llegue. Y también se ha visto que la salud pública que hacían los compañeros que trabajan en atención primaria ha ido desapareciendo paulatinamente durante los últimos años. Los médicos de atención primaria también tienen una formación en muchos casos muy especializada, muy hospitalaria, muy clínico dependiente, muy tratamiento dependiente, y han perdido algunas de las funciones que tenían de salud pública. Y han ido perdiendo, al ir perdiendo las funciones, también ha ido perdiendo las habilidades que tiene la salud pública, por ejemplo, temas como vigilancia, temas como educación para la salud, temas como promoción, etcétera, que estaban estrechamente ligados a la atención primaria de salud, han ido desapareciendo de la atención primaria de salud, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que, como saludista, pienso que debíamos recuperar. Vamos a tener una segunda ola. Estamos preparados para otra pandemia. Sabíamos que iba a llegar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo de Control de Enfermedades tenían planes pandémicos. Lo que pensábamos es que iba a venir una pandemia de gripe, de un virus de la gripe, no de un coronavirus, porque habíamos tenido 2 coronavirus que habían pasado, pero no habían llegado a convertirse en una pandemia, ¿no? Y pensábamos que la pandemia iba a ser un virus de la gripe. No ha sido un virus de la gripe, ha sido un coronavirus. Pero el que hayamos tenido una pandemia por coronavirus no implica que no vayamos a tener dentro de poco una pandemia de gripe. El virus de la gripe sigue ahí y es un virus muy peligroso, tan peligroso como el coronavirus y en algunos casos más. Entonces tenemos que reforzar nuestro sistema de atención primaria, tenemos que reforzar nuestro sistema de salud pública para estar preparados para lo que pueda venir. Vale, perfecto. Yo creo que lo de educar para la salud, la labor importante que podemos hacer desde los consejos de salud, los propios vecinos y bueno, pues aprender de lo que nos ha ocurrido, luchar en la medida de lo posible, tanto las personas como el caso de Manolo en este caso, que tiene presencia institucional y está en los órganos legislativos, porque no se pierda lo que parece que ahora es una intención de inversión y de fortalecer las estructuras sanitarias, ¿no? Parece que a la más mínima de cambio nos podemos ver abocados a que, bueno, pues que vuelvan los recortes, porque parece que es muy fácil efectuar recortes a la administración pública. Todo es cuestión de no recuperar a los profesionales que estaban trabajando, que no tienen una plaza indefinida, o cuestiones de esas que todos conocemos. Y al final es muy fácil vender que bueno, pues que con los que tienen dinero se pueden pagar la asistencia, las consultas y pueden disfrutar de salud. Entonces parece que al final lo que hacemos es culpabilizarlos porque no tenemos capacidad económica para abordar eso y no sabemos apreciar lo que tenemos en cuanto al sistema de salud, que bueno, pues que llevamos ya algo más de 30 años y que estos días, ¿no? se recordaba la muerte de Ernest Lluch, que fue pues un impulsor o el que puso la piedra angular para que tengamos el sistema de salud que tenemos. No sé si está entrando alguna pregunta más. Yo lo que quiero es pedir disculpas si alguien se ha quedado desconectado. Para mí esto ha sido un poco la aventura
de estar como anfitrión de la sesión. Yo he ido dando paso y admitiendo a quien aparecía. Espero que nadie se haya quedado fuera. He visto que había mucha gente fuera de vídeo. Los micrófonos respetuosamente se han mantenido apagados y eso es lo que quiero agradecer. La pregunta que voy a decir, yo creo que habría que hacer más pedagogía en el sistema de salud pública que tenemos. Existe un gran desconocimiento de cómo está montado el sistema de salud que hay en Estados Unidos, por ejemplo, y que es el modelo que nos quieren llevar. Bueno, no sé si queréis responder a esto. Yo creo que es conocido el sistema de salud de Estados Unidos. Simplemente avanzar que uno de los temores que podía haber al llegar a esta pandemia era cómo se iba a disparar, como efectivamente ha ocurrido en Estados Unidos, como quien tuviese una afección por coronavirus o cualquier otra no lo iba a comunicar porque es imposible que se lo pueda pagar un tratamiento hospitalario, o porque le podría suponer el despido de la empresa y perder el seguro que tiene de empresa, y que podía ser un contagiado latente andando entre la comunidad. Pero bueno, la pregunta está ahí. Si queréis responder sobre el modelo sanitario que tenemos en España, insisto en la importancia que ha tenido cuando se transformó y se creó el sistema de salud, y que repito que fue hace unos 30 años con NSU cuando se creó la Ley General de Sanidad. Un ejemplo sobre esto, y Estados Unidos viene también, bueno, se comentó durante el Congreso y durante el debate del programa este que os comentaba de portada, Pandemia en la Gran Ciudad. En Estados Unidos hay como 60 millones de latinos. Hay una altísima proporción de inmigrantes latinos sin papeles, sin documentados. Estas personas no pueden tener seguro de salud. Están en una situación bastante más precaria que los afroamericanos, que los negros, porque esos sí que tienen papeles, la mayoría no son inmigrantes ilegales, pero los latinos son una alta proporción de inmigrantes ilegales. Bueno, pues la incidencia y la mortalidad y la hospitalización no, porque no se puede hospitalizar. La incidencia y la mortalidad del coronavirus en esa población pues triplica, cuatriplica o quintuplica la incidencia en el resto de población de Estados Unidos. Para que veáis el impacto que tiene un virus en una población vulnerable que no tiene asistencia sanitaria de ningún tipo, que tiene que trabajar en la economía sumergida, que tiene que salir a la calle a trabajar, a entrar en contacto con el resto de las personas, ¿no? O sea, eso es un sistema sanitario vamos, que sería inconcebible en España, aunque hubo momentos en que se trató de concebir, y hubo el famoso decreto de 2012, creo recordar, que dejaba sin cobertura sanitaria a la población que no tenía los papeles de residencia legal en España. Afortunadamente, los sistemas sanitarios y los profesionales sanitarios, muchos de ellos, no todos, tuvieron una manga ancha al respecto, y durante los años que estuvo vigente ese decreto no hubo un impacto tan negativo como se podía suponer, hasta que se revirtió hace unos años, ¿no? Y se volvió a ofrecer asistencia sanitaria a toda la población que estuviese en España, sean residentes legales o ilegales, que eso desde el punto de vista de salud pública es un axioma, es una cosa que no se puede ni discutir. Toda persona que reside en un país necesita asistencia sanitaria con equidad y toda la que necesite. Y no sé si queréis comentar algo nuevo, añadir algo. Dice que la conexión a Internet es inestable, me parece por aquí, pero yo creo que no. Yo creo que el objetivo de esta escuela vecinal está cumplido. No lo sé si entre los participantes queda alguna duda, algo que se pueda responder. Si no estoy siendo capaz de ver el chat y estoy dejando a alguien con la pregunta en la boca, pero bueno, estamos cumpliendo el tiempo establecido. Yo os quiero agradecer vuestra participación e implicación, y desde luego de aquí tiene que salir el trabajo de la Comisión de Salud de la Federación Vecinal Antonio Machado. Esperemos que las dudas se hayan podido resolver
y simplemente decir que esta escuela vecinal se está grabando. Creo que la intención de la ejecutiva será colgarla en las redes sociales y que, bueno, aquellas personas que por un motivo u otro no se han podido conectar, bueno, pues visto sobre todo, y lo tengo que decir, la calidad de los ponentes, pues merece la pena degustarla y verla con tranquilidad. Y simplemente, en nombre de la directiva de la Federación Vecinal Antonio Machado, os quiero agradecer, como decía, vuestra participación, vuestra implicación. Ha sido más de un día porque tuvimos una charla previa también vía telemática para, bueno, preparar un poco cuál era la idea que teníamos como Comisión de Salud y bueno, pues es decir, el tiempo que habéis dedicado y cómo habéis respondido. Y bueno, pues a Manolo decir claramente que estamos empleando la plataforma Zoom, que es suya, porque de lo contrario se nos hubiese cortado la comunicación a poco más de 40 minutos. Y bueno, pues ha puesto a nuestra disposición la plataforma para poder utilizar sin que haya habido ningún tipo de corte, como habéis podido ver, y hemos estado pues prácticamente hora y media con esta charla. Insisto, si queréis decir algo, simplemente tengo en nombre de Margarita, la presidenta de Federación, estupendas todas las intervenciones y muchas gracias, os lo transmito. Jesús, Marina y todos, dice que muchas gracias por esa iniciativa y muchas gracias a los intervinientes. Os transmito el agradecimiento que van llegando por el chat y el mío propio por el tiempo que habéis dedicado y bueno, pues el tiempo que jamás habéis negado el tener una llamada, dedicar el tiempo que os he podido robar y por mi parte nada más. Muchas gracias. Nada, yo despedirme y encantado y ofrecer mi disponibilidad para próximos encuentros. No dudéis en hacerlo. Lo mismo digo, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Cortamos la comunicación y esperemos que la próxima pueda ser presencial y también eso anime un poco la participación de todos los que sin duda, bueno, pues con las nuevas tecnologías y estamos haciendo una inversión casi a contrarreloj para poder participar en ese tipo de cosas, pues bueno, pero a alguien se nos puede quedar un poco lejano. Reitero las gracias en nombre de la presidenta de Federación, de la Ejecutiva y de la propia directiva. Gracias a todos. Adiós. Adiós, que poco habéis hablado. Madre mía. Nos ha pillado el virus, no hemos hablado ningún participante. Estamos malitos. Corto la comunicación ya, está grabado. Yo es que no encontraba cómo intervenir por escrito. Lo siento. Me ha parecido muy interesante y muy clarificante. Así es que yo vengo a mirar a ver dónde podía intervenir por escrito y me he salido de la reunión y luego he vuelto a entrar. Pero bueno, ha sido muy interesante. Hay que hacer una clase, un cursillo. Ahora mismo estoy fuera de pantalla. Estoy hablando. Te estamos viendo, Teresa. Yo no me veo. Bueno, que es muy interesante todo y que enhorabuena por la iniciativa y enhorabuena a los ponentes. Gracias, Maja. Vale. Muchas gracias y muy bien, Jesús. Estupendamente. Gracias a vosotros. Muy bien. Venga. Muy bien. Arriba, que se de trabajo a partir de ahora. Ojeda, te he visto. Jesús. Tocayo. Antonio, no estás por ahí. Cortamos la comunicación que la paga Manolo. Vale, cortamos. Hasta luego. Hasta luego.